latinoamericanas, pues fue un boom en esa época, ¿verdad? Entonces, y se dio auge con el estudio del periodismo. Luego se fundó la CIESPAL, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ahorita les voy a decir. Y la CIESPAL, en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación Latinoamericana, que ahora está en Ecuador, ¿verdad? Pero en ese momento pues todavía no tenía pues una sede fija, ¿verdad? Entonces, estas escuelas, pues se agrega a estas escuelas de periodismo y de comunicación se agregaron carreras como las que ya conocemos, ¿verdad? Que la publicidad, las relaciones públicas, el cine, la radio, la televisión. Y acá, pues, tenemos en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de aquí del Campus Central, pues tenemos locución, publicidad y periodismo, ¿verdad? Antes existía fotografía como carrera, pero finalmente pues se terminó. Ya ni le seguí los pasos para averiguar por qué se había terminado, pero se terminó, ¿verdad? Entonces Venezuela y Brasil, de esa cuenta, son pioneros en investigación científica sobre comunicación de masas. A ver. María Luz. ¿Quién es María Luz ustedes? Ah, muy bien, Derek. ¿Qué pasó? Dije, esta persona no la conozco. Bueno, entonces, el desarrollo de la escuela latina se vio influenciado profundamente por las, vamos a ver qué está pasando aquí ustedes. Vamos a ver. Está. Ya. Se vio influenciado profundamente por las corrientes europeas del marxismo y pues gracias a la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Y pues el aporte de la religión católica, ¿verdad? Entonces, está pues el aporte de la religión católica pues fue específicamente en la teología de la liberación, que como ustedes saben pues la practicó Paulo Freire. Y bueno, no sé si lo sepan, pero igual vamos a hablar un poquito de Freire más adelante, ¿verdad? Entonces, y pues el titular de la UNESCO, José Márquez de Melo, que también pues fue un estudioso del periodismo, un brasileño estudioso del periodismo, pues que fue investigador, profesor, y fue conocido o es conocido por haber sido el primer doctor en periodismo de Brasil, ¿verdad? Y como se llama, fue uno de los principales teóricos de la comunicación de esa época, ¿verdad? Entonces, dejando ya pues lo que ¿cómo se llama? Lo que tiene que ver con la teoría, vamos a ver a los principales ponentes, ¿verdad? Entonces, las principales figuras, solo escogí como 3 o 4, creo yo. Entonces, de la escuela latinoamericana, pues está Jesús Martín Barbero, que es no voy a decir su título, ¿verdad? Sino que para ir más rápido, pues voy a ir resumiendo, ¿verdad? Entonces, hizo su análisis de la cultura como mediación y considera que el concepto mediaciones serían los lugares en que el mensaje, en que se da el mensaje de los medios, ¿verdad? Entonces, para él las mediaciones no son más que la intencionalidad comunicativa, o sea, la intención de la comunicación, ¿verdad? Entonces, y que estas intencionalidades o esta intencionalidad apuntan a posibilidades interpretativas con las que el receptor lee cuando se apropia de los discursos de los medios, ¿verdad? Entonces, estas mediaciones, pues, son básicamente lo que el receptor interpreta de lo que lee, ¿verdad? O de lo que ve o de lo que escucha, ¿verdad? Entonces, veamos qué divide las mediaciones comunicativas de la cultura. Barbero las divide en cuatro ejes. Primero, tecnicidad. Entonces, el aspecto que es básicamente el aspecto textual o discursivo de los medios y que funciona básicamente como organizador perceptivo, ¿verdad? Entonces, para Barbero, pues la cultura interesa cuando ella es mediada por la técnica. Entonces, si se quieren medios de comunicación óptimos, entonces desde que la gente perciba que ellos
no son solo tecnología, la cultura pues será óptima, ¿verdad? Siempre que la gente perciba que esa es que es la intersección o la vinculación de la técnica con la cultura, ¿verdad? Entonces, eso es la tecnicidad desde la propuesta de Martín Barbero, ¿verdad? Entonces, el otro eje es la institucionalidad. Y entonces, en la institucionalidad, los medios son utilizados para producir discursos que atienden a intereses privados, ¿verdad? Entonces, no son solo aparatos, sino que también instituciones que tienen, pues, peso económico, que tienen una fuerte inversión, ¿verdad? Entonces, aparte de esa fuerte inversión económica, también hay poder político y social y cultural detrás de esta institucionalidad de los medios, ¿verdad? Entonces, la otra es la socialidad. Entonces, que esta pues sería básicamente los lazos y las relaciones, ¿verdad? Que sirven de base para otras formas de interacción y comunicación, ¿verdad? Las mediaciones pues se aplican a la comunicación no mediatizada, como es el caso pues de la comunicación interpersonal, ¿verdad? Entonces en la comunicación interpersonal pues no hay un medio, ¿verdad? Entonces es una sociabilidad que es persona a persona, ¿verdad? Entonces en esta pues predomina el lenguaje verbal, el oral, también el gesto, ¿verdad? Entonces y abre pues un enorme abanico, ¿verdad? Entonces para los estudios comunicativos, ¿verdad? Entonces este es el otro eje, ¿verdad? Y el cuarto eje es la ritualidad, que se refiere pues básicamente a las interpretaciones, las lecturas, los usos de los medios de comunicación, y esto se refiere básicamente a la cotidianidad familiar, ¿verdad? La temporalidad social y pues la competencia cultural, los diferentes usos sociales de los medios y los diferentes trayectos que se le da a la lectura, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente el aporte de Martín Barbero, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? No. No, le voy a subir la presentación. Bueno, entonces veamos a Mario Kaplun. No sé si ya les había hablado de Mario Kaplun, pero Mario Kaplun aplicó la comunicación a la metodología y las ideas de Paulo Freire. Paulo Freire, pues, fue un no teórico, fue un empírico comunicador brasileño, ¿verdad? De que sus modelos todavía persisten. Ya adelante lo tenemos y aunque no les voy a hablar mucho de él, ¿verdad? Pero pero hizo grandes aportes a la educación y en tanto, pues si al hablar de educación, si hablamos de educación, también tenemos que hablar de comunicación porque están bien vinculados, ¿verdad? Entonces, critica la comunicación bancaria, que era la propuesta no la propuesta, la crítica de este Paulo Freire, ¿verdad? Si en la educación bancaria el educador deposita conocimientos en la mente del educando, Kaplun señala que de igual manera el modelo de comunicativo bancario, en el modelo de comunicación bancaria, el emisor deposita informaciones en la mente del receptor. Y entonces al depositar ahí solo es memorizar, porque eso era lo que afirmaba Paulo Freire, que en la educación bancaria, pues, el docente, pues, solo llegaba y le depositaba la información al estudiante, ¿verdad? Entonces, el estudiante se volvía, o el educando se volvía, o se vuelve un saco de información, ¿verdad? Que al final, pues, no utiliza para nada, porque solo lo memorizaba. Entonces, eso es lo que propone también Kaplun, ¿verdad? Que así como en la educación bancaria que criticaba Freire, así es la comunicación también, ¿verdad? El emisor deposita informaciones en la mente del receptor, ¿verdad? Entonces, Kaplun conoció, practicó, describió y promovió diferentes técnicas para el desarrollo de una comunicación dialógica que evitara el modelo de comunicación bancaria. Entonces, promueve las siguientes prácticas. Veamos las prácticas que promueve Kaplun. Entonces, dice, prácticas comunicativas de Kaplun. La rotación de los lugares donde se produce la comunicación. Entonces, si estamos hablando de que comunicación
el concepto más amplio que nosotros tenemos de comunicación es socializar, y que el ser humano, pues como un ser social, no puede vivir fuera de la sociedad, porque necesita estar socializando, estarse comunicando, tener interacción con las demás personas. Entonces, desde esa perspectiva tan amplia, pues entonces ya nos vamos reduciendo, y la rotación de los lugares donde se produce la comunicación que propone Mario Kaplún ya es en la práctica de la comunicación como ciencia, tal vez no como ciencia, porque igual no es ciencia, sino que es disciplina, ¿verdad? Entonces ya no es, por ejemplo, aquí estamos practicando una comunicación prácticamente vertical, porque ahorita ustedes no han tenido pues ninguna participación, y no es una, en este momento no es una comunicación dialógica la que tenemos, porque solo estoy hablando yo. Entonces no hay ni preguntas, ni hay pues no hay una perspectiva de que, o una línea que nos diga que vamos a tener un consenso, un disenso sobre algún tema, pues para nada, ¿verdad? Entonces los lugares de rotación donde se produce la información varían, ¿verdad? De acuerdo con la práctica de comunicación que se esté haciendo, ¿verdad? Entonces aquí la estamos haciendo en una manera en línea. Cuando la hacíamos de manera presencial, estábamos en un salón. Nos salíamos del salón porque regularmente cuando daba estas clases, pues salíamos y la ejecutábamos afuera. Entonces era la rotación de los lugares. Espero que estén entendiendo. Y si no, pues me preguntan, ¿verdad? Entonces, lo más importante de la propuesta de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación es estudiar los fenómenos comunicativos. Yo creo que hay preguntas, esperen, ahorita voy. ¿No? Ay, yo pensé que había preguntas. Sí. Sí, Willy. Ya, gusto saludarla. Buenas noches a usted. Sí, Willy, buenas noches. Mucho gusto, Willy. Gracias, licenciada. Igualmente, mucho gusto. Fíjate que tengo una duda. Quizás no venga tan directamente con la teoría, pero es una pregunta que me surge a partir de la palabra que usted utiliza para referirse a Kaplún, no sé cómo es, un comunicador empírico. Entonces, a mí me surge la pregunta, el empirismo que él tenía, él no tenía, digamos, algún grado académico universitario, o porque quizás era de otra rama y no pertenecía directamente a la comunicación. Está bien, no se preocupe, Willy, estoy de acuerdo. Entonces, sí, Mario Kaplún, regularmente los que se dedicaron a la comunicación pertenecían a otra rama, regularmente era la sociología, pero como Sana Kaplún fue un comunicador que no se limitaba a producir y a difundir, sino también era más educador que comunicador. Entonces, él promovió siempre el pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, de hecho, sus obras están muy fundamentadas en la educación, ¿verdad? Entonces, su compromiso, pues, fue siempre con una comunicación liberadora, siguiendo el paradigma de Paulo Freire, ¿verdad? Entonces, que lo llevó pues prácticamente a escribir manuales y a dar una infinidad de cursos en los que se podía aprender pues y a ejercer el derecho a comunicación sin intermediarios, ¿verdad? Entonces, él afirmaba que era a través del intercambio, como los seres humanos establecían, del intercambio de palabras y de información, como los seres humanos establecían relaciones entre sí, ¿verdad? Y de la existencia individual, pues, social y comunitaria, ¿verdad? Porque a partir de la individualidad empezamos a intercambiar con otras personas, ¿verdad? De ahí, o sea, primero con nuestro círculo inmediato, luego pues sale de nuestro círculo inmediato y es con nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, para él los medios masivos pues operaban, así como operan actualmente, no son para Kaplún, no son medios de comunicación, sino que son medios de información o de difusión, ¿verdad? Entonces,
Y él proponía también ¿cómo se llama? De que a partir de esto, pues ¿cómo se llama? Los medios de información ¿cómo se llama? Se preocuparan más por lo local, ¿verdad? Los medios de difusión, los masivos, ¿verdad? Se preocuparan más por la comunidad, pero él sí, o sea, fue un comunicador empírico, era más educador que comunicador, Will. Pero licenciado sí tenía una profesión directamente ligada. Claro. Todos estos estudiosos siempre tenían sus ¿cómo se llama? Sus profesiones en las que aportaban también, ¿verdad? Es como en la escuela europea, digamos, la mayoría era conformada por sociólogos o filósofos, pero eran entonces de alguna manera empíricos en comunicación. ¿Podría ser así? Sí, es que él era educomunicador, era Mario Kaplún. Era educador comunicador. Entonces, pero también era escritor, también era radialista, también era cocinero. Entonces él promovió siempre una comunicación transformadora, pero porque vinculó mucho ¿cómo se llama? La comunicación con la educación. Por eso le digo que él era como educomunicador. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Tenía esa pequeña duda. Muchas gracias. Está bien, no hay problema, Willy, para eso estamos. Bueno, la otra era pues el predominio de temas locales. Recordemos también de que, ¿cómo se llama? Que la escuela latinoamericana nació con esa intención, ¿verdad? De tratar los problemas de prácticamente de Latinoamérica, que eran muy, muy distintos a los problemas comunicacionales de Europa, ¿verdad? Porque por el tipo de persona, ¿verdad? Acá hay muchos pueblos originarios y dentro de los pueblos originarios o pueblos nativos, pues sabemos toda la cantidad de idiomas nacionales que se hablan en países como Bolivia, como Perú. Vamos a ver cuál es el otro de Sudamérica, Bolivia, Perú. Creo que son Ecuador, México y Guatemala, ¿verdad? Que son los que más pueblos originarios tienen, ¿verdad? Entonces, tenía que predominar, según las prácticas comunicativas de Kaplún, tendría que predominar los temas locales para darle solución a los problemas comunicacionales locales, ¿verdad? Entonces, la otra era la evaluación colectiva de la comunicación, un tipo de, poniéndolo en tiempos actuales y en ¿cómo se llama? Digamos, en palabras contextuales guatemaltecas, pues una auditoría comunicativa o algo muy parecido a las auditorías sociales, ¿verdad? Entonces, cómo de manera colectiva ¿cómo se llama? Se evaluaba cómo se estaba trabajando la comunicación, ¿verdad? O cómo estaba la comunicación en los contextos locales, ¿verdad? La otra era la problematización del mensaje, ¿verdad? Entonces, a la hora de que problematizamos es qué va a pasar, o sea, hacer una cuestión crítica alrededor de un problema, ¿verdad? Entonces, de un problema y ese problema, ese mensaje había que problematizarlo para ver cómo lo queríamos mandar, cómo se llama, para qué tipo de personas, ¿verdad? O sea, hacer todo el estudio de la audiencia para, ¿cómo se llama? Para que el mensaje pues llegara y cumpliera su cometido, ¿verdad? Y la otra es pues la prealimentación, ¿verdad? La prealimentación no es nada más que nosotros pues tenemos que, en el caso ¿verdad? En el caso mío, por ejemplo, yo tengo que leer previo a darles, aunque esto ya lo he dado 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Entonces, durante los años que he estado en el centro universitario, siempre pues tengo que prealimentarme del contenido, porque tampoco es que me lo vaya a saber de memoria, ¿verdad? Entonces, la prealimentación de los temas y del contexto y de la problemática que hay, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para poder analizar. De lo contrario, no sé, si no conocemos cómo está la situación, no podemos emitir ningún juicio ni hacer ninguna comunicación, ¿verdad? Entonces nos prealimentamos con información que recogemos del contexto y a través de eso, pues ya digerimos, evaluamos y ¿cómo se llama? Y hacemos nuestro mensaje.
Eso es prácticamente las prácticas comunicativas de Mario Kaplun. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, caminemos y vámonos con Luis Ramiro Beltrán. Entonces, es uno de los fundadores de la Escuela Crítica Latinoamericana, o de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación, y propuso un nuevo paradigma. Entonces, Beltrán es conocido básicamente por ¿cómo se llama? Por haber propuesto una democratización de la comunicación. ¿Y qué es una democratización de la comunicación? Entonces, ¿cómo se llama? Que esto se tendría que materializar en las políticas públicas, decía él, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se llama? La democratización de la comunicación es que el derecho a la comunicación en todos sus ámbitos, pues es un derecho humano, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, pues si lo incluís en una política pública, entonces eso ya te da un plus, ¿verdad? Pero acá, o sea, aquí tenemos una ley de acceso a la información. ¿Cómo se llama? Sabemos que el ente rector, o no el ente, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Que la rectoría de esta ley le corresponde al PDH, a Jordán Rodas, ¿verdad? Al Procurador de los Derechos Humanos, según lo que nos comentó la licenciada, ya ni me recuerdo el apellido de la licenciada de allá de Coatepec, Zacarías, la licenciada Zacarías. Bueno, pero resulta de que esta ley de acceso a la información, que es parte ya de una política, ¿verdad? De una política nacional, al final pues no todos la cumplen. Entonces, ¿cómo se llama? Y tienen que estar las 340 municipalidades tienen que estar incluidas en esta ley, ¿verdad? Y tienen que estar reportando y tienen que estar ¿cómo se llama? Transparentando, porque para eso esas son la comunicación es para eso, ¿verdad? Porque lleva información y al final permite pues transparentar los actos y todo lo que ejecutan, pues se ejecuta en las municipalidades, y no solo en las municipalidades, sino que en todas las instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, eso es lo más valioso que Ramiro Beltrán aportó. Pero pues dice, las políticas públicas de comunicación que propuso Beltrán se inspiraron en un amplio estudio de los teóricos de la comunicación como Scrum y Berlo, ¿verdad? Entre otros. Propone las siguientes prácticas. Veamos las prácticas que propone, ¿verdad? Entonces propone y es pionero pues de la comunicación para el desarrollo, de la comunicación alternativa y de la comunicación popular. Pero ¿qué es cada una de estas, verdad? Entonces, la comunicación para el desarrollo, básicamente, lo que nos dice es de que, permítanme, se me fue la imagen aquí. Aquí está. Entonces, la comunicación para el desarrollo es la noción, o sea, de que los medios masivos tienen una capacidad increíble de crear una atmósfera pública favorable al cambio. Sin embargo, no se utiliza para eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo más complicado del asunto, ¿verdad? Que no se utiliza para eso, ¿verdad? Entonces, la comunicación para el desarrollo, según Beltrán, es un proceso bidireccional, como toda la comunicación, ¿verdad? Porque tiene respuesta. Entonces, mediante el cual es posible compartir ideas y conocimientos. Eso ya lo sabemos. Empleando para ello, pues, una amplia red de herramientas y enfoques de comunicación que le dan, que potencia, que empoderan a los individuos, ¿verdad? Y a las comunidades con el propósito de que tomen medidas para generar su propia comunicación, ¿verdad? O para generar cambios dentro de esa misma comunidad, ¿verdad? Entonces, esta comunicación para el desarrollo, pues son estrategias de comunicación o estrategias comunicativas que se aplican, dice, en países pues en vías de desarrollo con el fin de mejorar las condiciones de vida. Entonces, están fundamentadas en el potencial de los medios de comunicación para conducir al desarrollo económico y provocar un cambio social.
pero para esto se emiten mensajes con fines educativos que al principio pues iban dirigidos a áreas como agricultura, como sanidad, como nutrición, planificación familiar, desarrollo de áreas rurales, pero luego se incorporaron, pues, se incorporó a esta comunicación para el desarrollo, pues, la cultura y la identidad nacional, ¿verdad? Entonces, esa es una de las propuestas de Beltrán, ¿verdad? La otra, pues, es la comunicación alternativa, que no es más que cualquier forma de comunicación distinta al lenguaje o al habla, ¿verdad? Que empleamos como personas en contextos de comunicación cara a cara. Entonces, es cualquier otra forma menos la oralidad, ¿verdad? Entonces, y son todos esos recursos que nosotros podemos utilizar y que empleamos para reemplazar esta comunicación oral, ¿verdad? Entonces, cuando el aula está ausente, ¿verdad? O cuando no se comprende, ¿verdad? Entonces, para una persona que carece de habilidad para comunicarse, lo puede hacer mediante signos manuales, mediante gráficos, sistemas totalmente alternativos de comunicación. Por eso es comunicación alternativa, ¿verdad? Entonces, esta pues debe ajustarse ajustarse a lo necesario, ¿verdad? Para generar oportunidades reales de interacción, ¿verdad? Entonces, como ejemplo de esto, yo no sé ustedes si les voy a comentar de un caso. Yo no sé si ustedes oyeron hablar de las abuelas de Sepulsarco. Entonces, ¿cómo se llama? Que ellas llevaron su caso, al final su caso lo llevaron a los tribunales, y las personas que las tuvieron como esclavas sexuales durante el conflicto armado interno y que aparte de eso, pues abusaron de ellas, no solo en lo físico, sino que también las hicieron pues esclavas de todo tipo, ¿verdad? Y desaparecieron a sus esposos. Pues estas personas, un grupo una ONG, se fue para allá. O sea, las ONGs, como ustedes sabrán, trabajan mucho en cuestiones así, en comunidades muy alejadas. Entonces, Sepulsarco es una aldea de allá en una comunidad de allá del Valle del Polochic, y llegó este grupo allá y es un grupo de mujeres, y empezó a reunir mujeres, ¿verdad? Entonces, empezando a reunir mujeres junto a personas ya adultas. Y dice de que las personas estaban pues como que muy cohibidas, como que no querían hablar, totalmente introvertidas, ¿verdad? Aparte pues les costaba comunicarse porque son monolingües. O sea, yo soy monolingüe también, ¿verdad? Porque no hablo ningún otro idioma, pero ellos monolingües de su lengua materna, ¿verdad? O su idioma materno. Entonces trataron y total fue que hubo un acercamiento como de 2 años previo a que sucediera lo que les voy a comentar. Entonces hubo un acercamiento como de 2 años y estas mujeres empezaron a expresarse a través de dibujos. A través de dibujos en papel empezaron a contar sus historias, ¿verdad? Entonces, sin hablar, prácticamente sin hablar. Entonces, a partir de los dibujos que ellas elaboraron, entonces llegó una psicóloga y tuvieron un trabajo de psicología como 7, 8 meses, hasta que empezaron a explicar ella lo que les había sucedido durante el conflicto armado, con intérpretes y todo, ¿verdad? Entonces, que habían estado por años como esclavas sexuales de los soldados. Estos mismos personajes habían desaparecido a sus esposos y aparte de todo, pues las turnaban para que les sirvieran en la zona militar. Yo creo que zona militar se llaman esas cosas donde estaban los soldados en esa época, ¿verdad? Destacamento militar. Destacamento. Gracias, Willy. Y entonces, a partir de ahí, ellas contaron todo y entonces se armó un caso, se armó el caso de las abuelas Sepulsarco, se llevó a todos los niveles de justicia, y las personas que hicieron semejantes abusos fueron condenadas. No me recuerdo cuántos años, pero sí fueron condenados. Entonces, a estas personas prácticamente las habían desechado de su comunidad, las veían como un mal, ¿verdad? Y ahora pues
como ya las cosas cambiaron, ¿verdad? Ahora ya pues al final fueron aceptadas porque por las generaciones que no sabían de la historia, pues con ellas no había ningún problema, ¿verdad? Pero con las otras personas que sí sabían qué había pues, sucedido, pues sí, a ellas pues ¿cómo se llaman? No las habían excluido de muchos espacios de participación en su comunidad, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, pues eso es comunicación alternativa. ¿Quedó claro? Sí, licenciada. Bueno, entonces vámonos ya con ¿cómo se llama? Con la educación, va con la comunicación popular. Entonces, pues esta es un proceso de interacción, ¿verdad? La comunicación que se da dentro de un grupo de seres humanos y el propósito es recuperar el significado y la memoria histórica, ¿verdad? Entonces, de su vida cotidiana y las experiencias humanas dentro de sus comunidades, ¿verdad? Para, pues, reestructurar esos significados que ¿cómo se llama? Que les van a servir como guía, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente la educación popular, la comunicación popular es básicamente híjoles, ustedes no grabé la clase. Espérenme, ahorita lo voy a hacer. No me recordaba. Permítanme. Igual a estas alturas ya no les sirve de mucho, ¿verdad? Pero ahí está. Disculpen, es que se me había olvidado. Bueno, retomando, entonces, es una comunicación pues alternativa. La comunicación alternativa popular es una comunicación alternativa, horizontal, o sea, al mismo nivel que están, es un diálogo, ¿verdad? Entonces, pues la mayoría de estas prácticas ¿cómo se llama? Iniciaron en sectores progresistas, dicen, ¿verdad? Pero bueno, pero era en la década de los 80s y 90 no se hablaba de progreso, ¿verdad? Sino que se hablaba de otra cosa, de izquierdas y de derechas, ¿verdad? Entonces, pues la comunicación popular es, pues, tiene ya pues con la participación de las personas de cómo se llama, de capacitar, elaborar, controlar, conducir y a veces hasta evaluar un propio proyecto, un proyecto comunitario, ¿verdad? Entonces, y da lugar a ¿cómo se llama? A formas y técnicas ¿cómo se llama? De comunicación ¿cómo se llama? Que es muy, muy participativa, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que nos propuso, pues, Luis Ramiro Beltrán, ¿verdad? Entonces, ahora, pues, vamos a ver a Daniel Prieto, que Daniel Prieto, pues, es ¿cómo se llama? Su propuesta de comunicación es básicamente la necesidad que él ve, o sea, yo creo que no solo la ve él, ¿verdad? Él lo escribió básicamente, pero ¿cómo se llama? Es la necesidad de vinculación, de hacer ese match entre comunicación y educación, que es que se ve la comunicación por un lado y se ve la comunicación, la educación por un lado y la comunicación por el otro, cuando son dos cuestiones que tienen que ir de la mano, ¿verdad? Que nunca se tienen que dividir ninguna de la otra, ¿verdad? Y su propuesta, pues, es la mediación pedagógica. Y la mediación pedagógica se tendría que dar ¿cómo se llama? A partir de la comunicación, ¿verdad? Entonces, y en diversas instancias, ¿verdad? Entonces, se tendría que dar en la institución educativa, con el educador, al grupo de estudiantes, ¿verdad? Entonces, con medios, o sea, con los medios y la tecnología, dentro de un contexto determinado, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y
el aprendizaje pues sea uno mismo en todas estas instancias, ¿verdad? Entonces tiene que ir bien vinculado, bien, ¿cómo se llama? Bien unido una parte de esa instancia con las demás, ¿verdad? Para que esa mediación pedagógica sea parte de un todo con la comunicación. Esa es la parte que propone Daniel Prieto Castillo, se me había olvidado. Entonces, ahora pues veamos, estoy tratando de ser lo más rápido posible para no tenerlo mucho tiempo. Bueno, ahora veamos lo que fue Paulo Freire, ¿verdad? Entonces, fue filósofo, un pedagogo, entonces que ¿cómo se llama? Que fue férreo defensor de la pedagogía crítica, ¿verdad? Entonces, influyó muchísimo en toda Latinoamérica con un trabajo que se llamó La pedagogía del oprimido, y se considera, pues, esta pedagogía del oprimido se considera uno de los textos fundamentales en el movimiento de la pedagogía crítica, ¿verdad? Entonces, la concepción educativa de Freire es que la educación busca el pleno y el auténtico desarrollo de la otra persona, ¿verdad? Entonces, y que se constituye en la justa medida de que el otro se constituye. O sea, si yo ¿cómo se llama? Si yo estoy constituida, ¿verdad? Como un auténtico o como una persona desarrollada de manera auténtica, entonces mi constitución va a ser, mi desarrollo va a ser auténtico si la otra persona está igual que yo. Entonces, es un acto de dos, ¿verdad? De dos personas, ¿verdad? Y que busca el pleno desarrollo de la libertad, del diálogo, de la comunicación, del desarrollo con el otro y por el otro, ¿verdad? Eso es básicamente lo que propone Freire, ¿verdad? Pero habla de la deshumanización, y la deshumanización dice que ¿cómo se llama? Que es la consecuencia de la opresión y que afecta a los oprimidos y a quienes oprimen, ¿verdad? Entonces, está tan deshumanizado el que sufre, el oprimido, como el que lo está oprimiendo, ¿verdad? Entonces, los oprimidos dice que ¿cómo se llama? Que en reacción contra los opresores, a quienes idealizan, desean convertirse a su vez en opresores. Y ahí está la deshumanización, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Porque a quien, pongámonos en el ejemplo de un, por ponerlo en un nivel bajo, pongámonos en el ejemplo en el ejemplo de un cañero. Que el cañero, pues, mientras está haciendo es que no se llaman cañeros, ¿sabes lo que sea? Los de la zafra, sí son cañeros, ¿verdad? Entonces, cuando está siendo parte de, ¿cómo se llama? De la zafra, es oprimido por su jefe inmediato, que es digamos que es el capataz, ¿verdad? Entonces, pero cuando se convierte en capataz, él se convierte en opresor. Eso es lo que afirma Freire, ¿verdad? Entonces, y esa contradicción, o sea, esa contradicción desafía al oprimido, proponiéndole una nueva fórmula. Y la nueva fórmula es transformarse en un restaurador de libertad de ambos, o sea, del opresor y de él, ¿verdad? Entonces, es complicado a la hora de tratar de entenderlo, ¿verdad? Entonces, también lo de la educación bancaria que les hablé, ¿verdad? Que es el saber como un depósito, ¿verdad? Entonces, que en la concepción bancaria, pues, el sujeto, el individuo, el estudiante, ¿verdad? El estudiante es el educador, ¿verdad? Entonces, el cual, pues, esta persona conduce al ¿cómo se llama? Al educando a la memorización mecánica, ¿verdad? Entonces, el sujeto, o sea, el sujeto de la educación siempre va a ser el maestro, el docente, ¿verdad? Y mientras el estudiante, pues, o el patojo, pues, se va conduciendo a memorizar los contenidos, cosa que no debe ser, ¿verdad? Entonces, los educandos, pues, son una especie, pues, de
recipientes o de un saco, como les dije hace un ratito, ¿verdad? Que reciben todo, ¿verdad? Entonces, que ahí se les está depositando el saber, ¿verdad? No se sabe si eso se va a utilizar y entonces lo único que se está haciendo ahí es dándole contenido para que memorice, ¿verdad? Entonces, esa es el pensamiento de Freire, ¿verdad? Entonces, su propuesta, como ya les dije, pues la pedagogía del oprimido, ¿verdad? Entonces, que es una pedagogía, pues, humanista y liberadora, ¿verdad? Que a la larga, pues, tendrá, pues, momentos difíciles, ¿verdad? Pero que eso es lo único que libera para él es la educación y la libertad. O sea, la libertad del educador y del educando de aprender a como el contexto se lo vaya permitiendo, y del educador a tener, pues, a enseñar a ese educando a que, ¿cómo se llama? A que entre esa interrelación que se tiene, pues, que sea una forma de aprendizaje de esa manera, ¿verdad? Y Materlat es el último que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, pues, era una persona, yo creo que todavía vive. No, en el 2018 creo que murió. Entonces se dedicó al estudio de los medios de comunicación de masas y pues es uno de los más prolíficos. Era de origen, no me recuerdo el origen de él, pero ¿cómo se llama? Pero se vino a América desde la década de los 70, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Es uno de los teóricos que más aportes le ha dado a la comunicación. Entonces, hizo un estudio sobre el pato Donald, sí. Hizo un estudio sobre el pato Donald, cómo ideologizaba el pato Donald a sus televidentes, ¿verdad? Entonces, estuvo, pues, básicamente, como les dije, desde la década de los 70 en escuelas de comunicación, de cultura, de sociología, de ciencias políticas, economía, educación, trabajo social, lingüística. Estuvo, pues, en México y en Chile. En Chile estuvo hasta que le dieron el golpe de estado a Allende, ¿verdad? Entonces luego, pues, ya viajó para otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces él dio origen a una nueva línea de análisis dentro de la sociología de la comunicación y la cultura. Entonces, eso es básicamente en cuanto a los teóricos de la escuela latinoamericana. ¿Preguntas hasta ahí? Porque ya vamos a entrar a los análisis, al análisis de medios, y solo les voy a dar 10 minutos de análisis de medios. Todo bien, licenciado. Estaba viendo la información de Armand Mater, ¿verdad? Y dice que es de origen belga. Belga era, ¿verdad? Ajá. Sí. Es que yo polaco me recordaba que era, pero sí, no recordaba su nacionalidad. Gracias, Willy, por el aporte. De nada, licenciado. Bueno, a veces se le va la onda a uno, mire. Gracias. Gracias por eso. Y también estaba viendo que todavía está vivo, todavía vive. Yo pensé que había muerto en el 2018, entonces yo supe que había muerto en el 2018. Entonces, ha de estar bien ancianito ya. Sí, bastante. Sí, pues, sí, pero ese fue un genio. Es un genio todavía. Él es muy comparado con Jürgen Habermas. Muy prolífico el señor. 85 años dice que tiene. Bueno, qué bueno que todavía está vivo, porque personas así como él, como Jürgen Habermas y como Noam Chomsky, puchica, esas personas son pero geniales en lo que es la comunicación. Tanto como era el doctor Aldo Castañeda en ¿cómo se llama? En las operaciones de corazón, ¿va ustedes? Exactamente. Bueno, entonces vamos con el análisis de medios de comunicación. Que esto es, pues, básicamente la esencia del curso a ustedes. Entonces, bueno, hemerografía dice que es el método que analiza de manera completa y ordenada los diarios impresos, ¿verdad? Entonces ahora, pues,
según lo que vemos, como que los diarios impresos como que quieren desaparecer. Me comentaba a mí un amigo que viajó a Costa Rica y que el diario La Nación, que tiene una gran trayectoria, tal vez muy parecido a Prensa Libre de aquí de Guatemala, ahora pues lo que es el periódico pues es en contenido es una nada, y las salas de redacción son enormes, pero todo es digital, que ya prácticamente todo ¿cómo se llama? Se convirtió en digital, y que lo que está saliendo en impresión pues es poquísimo, ¿verdad? Entonces esperemos que no desaparezcan ustedes, porque es el medio más antiguo, ¿verdad? Entonces no hay nada tan agradable como leer el periódico en la noche, aunque uno ya sepa todo lo que sucedió en el día anterior, el día que se está terminando. Yo hasta en la noche lo leo, ¿verdad? Pero me hace falta leerlo a ustedes, entonces no se siente uno, no es lo mismo, no se siente completo si no ha leído el periódico del día, ¿verdad? Aunque, como les digo, uno ya sepa todo lo que sucedió en el día en que, ¿cómo se llama? El día anterior y el día actual, ¿verdad? Ya lleva un montón de tiempo de retraso cuando llega a las manos de uno, pero se siente bonito leerlo, ¿verdad? Entonces, dice que de igual manera los conocimientos hemerográficos, aunque con métodos propios para la radio, es audiografía, mientras intenta organizar un sistema para los medios audiovisuales. Entonces, el único medio, eso escúchenlo bien, el único medio que tiene todo un análisis, o sea, toda una forma de analizar de manera ordenada los datos, es el periódico, diario o prensa, como se le llamaba antes, ¿verdad? Entonces, para los otros medios, para el medio radio, es la audiografía, y para los medios audiovisuales todavía no hay un ¿cómo se llama? Un tipo de análisis que se pueda, o sea, de manera completa que se pueda analizar en la televisión, ¿verdad? Más bien no es la televisión como medio, sino que más bien los programas, ¿verdad? Y cómo se llama, y lo que estos le transmiten a uno, ¿verdad? Entonces, dejemos esa parte, ¿verdad? Entonces, veamos que cómo se llama, que cómo vamos a clasificar los medios, ¿verdad? Entonces, el primer nivel de clasificación para los medios va a ser la materia significante. ¿Qué es la materia significante? Entonces, la materia significante de los medios, cualquier medio, entonces son los elementos sensoriales con que se construyen los significantes. ¿Qué es esto? Entonces, cuando hablamos de significantes, recordemos que el significante es el elemento que, junto con el significado, forman el signo lingüístico. ¿Se acuerdan de eso? Y si ahora vemos en retrospectiva el curso, se va a dar cuenta que por qué hablamos de la prensa, que por qué hablamos de la comunicación gestual, por qué hablamos de cómo se llama, de la comunicación oral, que por qué hablamos del código, porque todo esto pues era previo a entrar a lo que, o sea, no podíamos entrar sin entrar a la esencia del curso sin saber qué era todo esto. Tal vez no sin saberlo, porque yo sé que ya lo sabían, sino que sin recordarlo, ¿verdad? Entonces, como les decía, pues la materia significante pues es esto, ¿verdad? Entonces, los significantes, como recordaremos, son los elementos que, junto con el significado, forman un signo lingüístico, y que pues se constituye en la imagen acústica del mensaje, ¿verdad? Entonces, según el orden sensorial, o sea, el orden sensorial utilizado o involucrado para, ¿cómo se llama?, para los medios que tenemos en este momento, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los elementos sensoriales, estamos hablando de los sentidos, del sentido del gusto, del sentido del olfato, del sentido del tacto y del sentido de la vista, ¿verdad? Entonces, en el caso de los sentidos que utilizamos para ¿cómo se llama?, para los medios de información, de difusión o de comunicación, como les llaman algunos teóricos, entonces utilizamos más
¿cómo se llama? Si es radio, pues el oído, el sentido del oído. Si es televisión, el sentido de la vista. Si es periódico, el sentido del tacto, porque tocamos los periódicos. Y el sentido de la vista. ¿Estamos ahí? Sí, Ligda. Muy bien. Bueno, entonces, en cuanto al orden sensorial, el visual, o sea, la orden sensorial visual, la infraestructura, cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando del conjunto de medios técnicos que nos sirven para algo, ¿verdad? Entonces, para hacer algo, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando hablamos de la infraestructura material, estamos hablando de estos medios técnicos, ¿verdad? Entonces, dice que el orden sensorial, regresemos a materia significante, elementos sensoriales que ya les hablé. Entonces, la serie informacional dice, sobre cada materia significante, ya les dije que era la materia significante, ¿verdad? Entonces, sobre cada materia significante se construyen las series informacionales, que son los procesos empíricos de transmisión de signos que obedecen a un código. Entonces, estos elementos sensoriales son series informacionales. ¿Estamos ahí? Sí, Ligda. ¿Sí? No, más o menos. ¿Verdad? Sí, es que es complicado entenderlo. Sí. Es que Más o menos también. Más o menos, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vamos a ver. Permítanme. Se me perdió Aquí está, es que tengo un montón de ¿cómo se llama? Un montón de ventanas abiertas. Bueno. Entonces, sobre cada materia, regresemos a donde estábamos. Sí, vamos a regresar a donde estábamos. Sobre cada materia significante, ya les dije que era la materia significante. La materia significante son los elementos sensoriales. Aquí lo dice, ¿sí? Entonces, sobre cada materia significante se conforma, pues, una serie informacional está constituida sobre cada materia significante. Entonces, se construye, esta materia se construye de las series informacionales, que son los procesos empíricos de transmisión de signos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La serie informacional, esa serie informacional va a estar en la materia significante, que son nuestros sentidos. Estas series informacionales, nuestros sentidos son básicamente los que tienen la información, ¿sí o no? Sí, así es. Va. Entonces, es que sí, sí, vamos. Bueno, entonces, sobre cada materia, bueno, entonces las materias que obedecen a un código. Los códigos son visual, auditivo. Estos son los códigos. Entonces, los códigos visuales es lo que nuestros ojos ven, ¿sí o no? Lo auditivo es lo que nuestros oídos escuchan, ¿sí? Sí. Sí, Ah, sí, bueno, sí. muy bien. Entonces, y vamos a ver, visual auditiva, que es la televisión, para la televisión visual auditiva, porque es lo que vemos y estamos escuchando. Para el periódico, visual icónica, porque estamos visualizando y lo que vemos son iconos cuando leemos, ¿sí o no? Así es, licenciada. Ah, muy bien, va, ahora sí ya van. Entonces, y visual paralingüística, esto es también para, ¿cómo se llama? Para la televisión. La visual paralingüística o la paralingüística son todos los gestos y demás que acompañan a la palabra o que acompañan ¿cómo se llama? Al código visual. Entonces, las posturas, la ropa, eso es lo paralingüístico. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces, en esas series visuales vamos a tener un código, un subcódigo, y en esos subcódigos puede haber un estético,
un erótico o un combinatorio. El estético, ya sabemos que la estética es de cómo se ve. O sea, los códigos, si estamos viendo un noticiero, por ejemplo, o estamos viendo una telenovela, estamos viendo un código, a través de ese código visual tenemos subcódigos, que la estética, cómo está arreglado el lugar, ¿sí o no? Bueno, entonces, y el código erótico, que también tiene que ver con posturas, con la forma como están vestidas las personas, etcétera, o combinatorio, que son cosas que tiene de ambos. ¿Estamos ahí? Sí. Sí. Bueno, pasemos a lo otro. Eso yo creo que se los voy a tener que ejemplificar. Escrito. Bueno, ahora veamos la infraestructura material. Entonces, la infraestructura material es la forma material concreta que sirve de vehículo a los mensajes. Aquí tengo la infraestructura material. ¿Lo están viendo? Es el periódico. Sí. Esa es mi infraestructura material porque es el vehículo que sirve para que el mensaje llegue a mis ojos y a mi tacto, ¿sí? Sí, licenciada. Sí, Ligda. Esta materia significante, o sea, la materia significante, ¿qué les dije que era la materia significante? Ahí está, los elementos sensoriales, ¿sí? Esa materia significante esta materia significante se puede realizar en infraestructuras materiales distintas. Entonces, se hizo en este periódico, se puede hacer en televisión y se puede hacer en radio. Y en cine también, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tengo dos medios, cine y prensa. La infraestructura material temporal presentada en el orden secuencial del cine. Entonces, aquí vemos la infraestructura material es el cine y las secuencias de cómo van pasando las imágenes. ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien. La infraestructura material espacial que materializada en una serie de recursos físicos en el diario. Entonces, acá, lo que se utiliza para los recursos, para que el diario me llegue a mí, como está ya, como está terminado, ¿verdad? Sí. Les está costando, ¿verdad? Bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí y voy a ¿cómo se llama? Voy a escribir ejemplos para que les sea más fácil digerirlo, porque no solo ni nos vemos y ¿cómo se llama? Y todavía sí es un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, lo dejamos ahí para el próximo sábado. Sí, lo dejamos ahí mejor, porque yo creo que a los casos. Está bien, licenciada, no hay problema. Tal vez por la hora y toda la situación. Sí, yo sé. Como está lloviendo. No, lo que vamos a hacer es empezar desde el análisis de medios el próximo sábado. Va a haber una, yo creo que les dije que iba a haber un webinar de unos fotógrafos de prensa asociada y yo creo que empieza a las 2:30 de la tarde, pero sí va a dar tiempo a que tengamos la clase. Entonces, por favor, sean puntuales para que de verdad o sea, sí me vayan captando, ¿verdad? Para que no les sea difícil captarla, tal vez ya para el sábado les cuesta menos, ¿verdad? Está bien, licenciada, pero entonces vamos a tener el mismo horario. Sí, el mismo horario, Willy, de 1 a 2:30. Ok. Sí. Si hay algún cambio, yo les aviso, porque, bueno, para mí que sí vamos a tener el mismo horario, pero no sé qué vaya a disponer la coordinación, ¿verdad? Pero si hay algún cambio, yo les aviso. Ok, ¿sí? Licenciada, está bien, le agradecemos muchísimo su tiempo a esta hora. Vaya, gracias
Gracias, pasen buena noche. Los veo esta. Vaya, pues Feliz hasta noche. Adiós. Adiós. Les voy a tomar una fotita antes de que se me vayan. Les voy a tomar una fotita antes de que se me vayan porque esto no sucede todos los días. Esto no sucede todos los días. Licenciada, yo ya estoy en pijama. Ya está, pues lo pueden hacer todos. Qué alegre. Qué alegre porque si no solo detrás de cámaras y así no se vale. Bueno, pasen buena noche. Mucho gusto de verlos. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós, Lic. Adiós. Buenas noches. Licenciada, antes de que se vaya, la quería